Y esta otra entrevista que tenemos confirmada es con el diputado que también va a estar con nosotros, García Hamlet García Almaguer, diputado por Morena, integrante de la subcomisión de examen previo, comisión encargada de determinar si procede o no el juicio. Este juicio, pues que estamos viendo y viviendo desde la Cámara de Diputados, que se está proponiendo un juicio político en contra, en particular, del ministro Pérez Dayán por esta reforma pues, por esta detención que ha habido. eh, ok, entonces está diciendo que estamos esperando a que conteste el diputado, a que se conecte más bien, que se conecte, él ya está. Y bueno, queremos preguntarle pues sobre este proceso que se está viviendo, que se ha planteado el día de ayer por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y que, bueno, también ayer causó pues mucho revuelo, pues incluso en varios diarios. Morena va a juicio político contra este ministro que decimos, pues es este ministro presidente que presidió en esta declaración de declarar, perdón, inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Pues él era en la sala 2 el que estaba presidiendo, ¿no?, este proceso. Y bueno, él utilizó el voto de calidad para detener esta reforma y detener esta ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues estos diputados, diputadas están pidiendo este juicio político a pues a este ministro. Y también, bueno, preguntar, también es una de las dudas que tenemos desde otra vez desde los medios de comunicación, desde la academia, pues qué es lo que va a proceder, cuál sería, hace unos días, ¿no? Veíamos que también la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Gobernación en particular, ¿no?, fue también a Cámara de Diputados y pidió un juicio político, ya en este caso contra un juez de una entidad de la República. Y bueno, ahora y hay que seguir un cierto procedimiento, pues también tendremos que ver si este procedimiento, cuál sería el que se tendría que seguir, si es el mismo que ya explicábamos, que tiene que ser aquí aprobado en Cámara de Diputados y luego pasa al Senado de la República y luego se pediría la destitución si es que esto es aprobado. Pues queremos también preguntarle si en este caso, qué es lo que se emitiría en Cámara de Diputados, si habría, si se necesita mayoría simple, si se necesitaría mayoría calificada, si se necesitaría aprobar en el Pleno o cuál sería todo este procedimiento que hay que seguir. Y bueno, pues estas son parte de las dudas que están. Ok, seguimos esperando, ¿verdad?, que se conecte. Sí. Sí, bueno, pues seguimos esperando a que se conecte. Hoy no sabemos qué está pasando. Tenemos aquí, como decíamos, un complot, pero esperemos que ya él se pueda conectar. También él ha confirmado y estará en un momento. Y hay otro tema que también queremos abordar, además de este tema del juicio político, que nos parece, pues, insistimos, importante, por cómo está planteado. No sabemos si va a proceder. Es más, yo pensé que esta mañana le iban a preguntar al presidente de la República qué opinaba él del juicio político. No sé, cortamos, no sé si le habrán preguntado ya en el contexto del Zacahuil o previamente, antes de concluir la mañanera, sí, él estaba de acuerdo con este juicio político, pero no le preguntaron. No sé cuál sería la respuesta del presidente. Es probable que él diga, pues no, yo no estoy de acuerdo con el juicio político, que se siga el otro cauce legal y que bueno, pues se siga con esta propuesta que se va a hacer, porque me parece que también él decía el día de ayer que entre estas múltiples reformas que ya hemos dicho esta mañana que se van a hacer el día lunes, también él iba a hacer una propuesta, ya que se había declarado la ley de la industria eléctrica inconstitucional. Pues él iba a hacer una propuesta de regresar, ¿no?, la legislación como estaba antes de que fuera modificada en los sexenios anteriores y que, bueno, la Comisión Federal de Electricidad pues tuviera
bueno, que fuera una empresa estratégica además y que fuera prioritaria para la nación en términos de la generación de la industria eléctrica. Entonces, bueno, también estaremos atentos a esto, que, ya está con nosotros. Diputado Hamlet, ¿me escucha? Sí. Hola, ¿cómo estás? Diputado, muy buenos días. Le saluda ¿Qué tal, Violeta Violeta? Núñez. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Contentos acá en Jalisco, llegando. Muy bien, ¿Cómo diputado. están? También muchísimas gracias, gracias que nos está tomando la llamada y bueno, pues sabemos que está usted con muchas actividades. Pues el día de ayer, diputado, lo vimos a usted también muy activo en esta conferencia de prensa que se dio en Cámara de Diputados, donde se pide juicio político para este ministro de esta segunda sala que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica, Pérez Dayán. ¿Qué es lo que nos podría comentar? Sabemos que usted forma parte de este proceso y habrá cosas que no nos pueda comentar en este momento, pero ¿cuál sería el proceso que se va a seguir, diputado, en Cámara, en la Cámara de Diputados? Sí, muchas gracias, Violeta. Bueno, este es un proceso que se desarrolla en la Cámara de Diputados, en la subcomisión de examen previo de inicio, que está conformada por 12 integrantes, 6 de la Comisión de Justicia y 6 de la Comisión de Gobernación. Los presidentes de ambas comisiones son de oposición. La de Justicia la preside un diputado del PAN y la de Gobernación la preside un diputado del PRI, Alito en particular. Entonces, no están en control de Morena desde la dirigencia las comisiones. Sí tenemos números dentro de la conformación de esta subcomisión de examen previo para poder analizar estos procedimientos. Perdón, no sé si se cortó. Ahí está. Sí tenemos números para analizar estos procedimientos. Y lo primero que se realiza en esta subcomisión una vez que llega la demanda de juicio político, que es de carácter administrativo y que tiene como última determinación la destitución e inhabilitación de un servidor público, lo que se busca en esta subcomisión de examen previo es un análisis preliminar que consiste en tres aspectos fundamentales: que la identidad de la persona denunciada coincida con quien comparece, digamos. Por cualquier cuestión ahí que exista algún homónimo, digo, es muy raro, pero primero que coincida la identidad. Segundo, que el documento de la demanda de juicio político contenga elementos mínimos de prueba que puedan orientar sobre la existencia de una responsabilidad. Y el tercero, que la conducta pueda caber dentro de algunas de las que se encuentran establecidos en el catálogo de la legislación secundaria. Y te pongo algunos ejemplos. Hay una disposición que establece que procede el juicio político si se dieron ataques a la forma de gobierno republicana y democrática. Hay otra que se refiere a la violación de derechos humanos. Hay otra que se refiere al incumplimiento constante de las obligaciones legales. Y el juicio político forma parte de los equilibrios entre los poderes que se encuentran establecidos en la Constitución. Es un mecanismo de control sobre lo que ejercen los demás poderes. Está reservado este juicio político para funcionarios pues de primer nivel, ministros, magistrados, jueces federales, por supuesto, legisladores también, gobernadores, secretarios de despacho, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, fiscales, entre otros. Y no hay que confundirlo con el juicio de desafuero, porque ese tiene una vertiente penal, eso solo lo pueden solicitar las fiscalías. La demanda de juicio político la puede presentar cualquier ciudadano de la República y también los fiscales, pero tiene por objeto un ámbito administrativo. Reitero, lo que deriva de un juicio político en última instancia es la destitución y la inhabilitación del servidor público.
Muchas gracias, diputado. Diputado, entonces, en esta comisión de examen previo que entendemos entonces es la Comisión de Justicia y Gobernación las que estarán discutiendo, ¿es así? ¿Qué es lo que se tiene que emitir y después qué va a pasar? ¿Se tiene que emitir un dictamen que pase al Pleno y después esto iría al Senado y después, cuál es el camino que se va a seguir? Y si requiere, también esa es una duda que tenemos, ser aprobada por la mayoría simple o por la mayoría calificada, sobre todo para ir viendo estas posibilidades que se tienen en este juicio político. Sí, aquí en la subcomisión de examen previo es mitad más uno de los 12 integrantes. Tenemos estas dos copresidencias que son parte de la oposición. En el caso de haber un empate, existe aquí una cláusula de desempate hablando de esta cuestión que está de moda, que es algo que hicieron en la Suprema Corte. Acá el desempate lo realizan los plenos de ambas comisiones y ahí no tendríamos pues ningún problema con los números si se encuentran los elementos suficientes. Sobre el caso concreto, pues tenemos que esperar la demanda que se presente para hacer las valoraciones correspondientes. Se emite entonces primero un dictamen donde se determina que sí hay lugar a iniciar este juicio político, que sí hay lugar a sujetar a proceso, digamos, de juicio político al individuo imputado o señalado, y después de ahí se le da un término para que pueda comparecer por escrito o de manera presencial ante la sección instructora de la comisión jurisdiccional para que pueda aportar sus pruebas y alegatos. Y si se encuentran los elementos suficientes, entonces ya se sube al pleno de la Cámara de Diputados y ahí se requiere la mitad más uno de los votos. Y ya en otra etapa, en el Senado de la República, sí se requiere la mayoría calificada de dos tercios, pero por lo pronto en la Cámara de Diputados basta eso. Ahora, el término para que un juicio político pueda cumplir con todas sus etapas es hasta un año después de que los servidores públicos que han sido encausados dejen su encargo. En el caso del ministro Gelasio Pérez Dayán, Alberto Gelasio Pérez Dayán, que señaló el coordinador Nacho Mier, que sería la persona imputada en este caso, tengo entendido que concluye su periodo en 2025. Eso significaría que tendríamos hasta 2026. Déjame revisar el dato de cuándo termina sus 15 años de ejercicio del cargo como ministro. Y eso significa, Violeta, que no hay problema con que algunas de las etapas se desarrollen durante esta legislatura y otras se desarrollen cuando se tenga una nueva conformación. Por ejemplo, se podría votar con la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, turnar el expediente al Senado de la República y que el Senado ya juzgara el caso cuando tenga una nueva conformación a partir del otoño de este año. No hay nada que lo impida, ni por el término de la legislatura se borran los expedientes, ni mucho menos. No depende de ello, sino de cuándo termina el cargo de la persona encausada. Muchas gracias, diputado Hamlet. ¿Por qué un juicio político contra el ministro de esta segunda sala? Cuando pensamos en juicio político y como usted nos dice, como pues incluso un derecho constitucional que podríamos tener o como pues una salida, pensamos también en una traición. ¿Qué es lo que ustedes estarían argumentando, diputado? Bueno, a mí me toca, como integrante de la subcomisión de examen previo, revisar los argumentos que presenten las personas demandantes. Yo no podría firmar la demanda de juicio político y al mismo tiempo revisarla, porque caería pues en una causal de recusación o un impedimento para juzgar sobre el caso. Es una especie de mini tribunal al interior de la Cámara de Diputados. Entonces nos tenemos que tomar esa función con las obligaciones constitucionales que conlleva, entre ello, pues la imparcialidad y la objetividad. Lo que yo escuché ayer en la conferencia de prensa es que existen inconformidades en torno a el uso indebido de la facultad del el voto, digamos, decisorio, el desempate que puede determinar el ministro presidente de una sala, el voto de calidad, llamado así. Y eso significa
pues que se tendrían que aportar estas pruebas y elementos para verificar si se ejerció de manera adecuada o no ese voto de calidad. Escuché alguna entrevista también de la ministra Lenia Batres y he estado atento a algunas notas que han circulado y lo que comentan algunos analistas y lo que comentan también algunas personas que estuvieron involucradas en este caso es que para que ejerciera el voto de calidad se requería primero que el asunto fuera turnado a otro de los ministros de la sala para que preparara un proyecto que buscara reunir las dos posturas que no son coincidentes. Es decir, la Constitución no le apuesta de manera inmediata a un choque, que significaría un impasse, ¿no? Que no, ante un empate 2-2, pues no hay una postura clara o evidente de la Suprema Corte. Entonces, el propio sistema, según lo que se argumentó, establece que frente a un empate se tiene que generar un nuevo proyecto que busque conciliar las dos posturas, acercar los puntos, las razones de por qué no acompañan el proyecto y las razones de por qué sí acompañan el proyecto, para encontrar un punto medio que quizá reúna los votos suficientes. Te quiero decir que en muchas de las sesiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral esto ocurre. Mm. Existen, por ejemplo, argumentos a favor o en contra de uno de los proyectos y se da una discusión muy ágil en donde los magistrados de la sala superior muestran su disposición para retirar el argumento que radicalmente se oponía a la propuesta y voluntad también del proponente para acercar su proyecto a lo que el otro magistrado está presentando en ese momento. Y entonces se desarrolla algo que se llama engrose, que es decir, una nueva versión de la propuesta del proyecto de sentencia que busque conciliar esa situación. Y acá fue un choque inmediato, directo, brutal, seco, diría yo, sin ningún ánimo de diálogo, donde dijeron dos votos en contra, dos votos a favor, y él mismo inmediatamente vota a favor sin prejuzgar sobre si fue adecuado o no. Yo nada más estoy narrando lo que he escuchado y visto en las noticias y que si se aporta al expediente, pues nosotros lo vamos a tomar en consideración. Ahora, ¿qué podría hacer la bancada de Morena después de presentar esta demanda de juicio político? Solicitar a través de los integrantes de estas dos comisiones, Justicia y Gobernación, que el asunto se trate de manera prioritaria y entonces obligar, digamos, a que se dé una convocatoria por parte de los copresidentes que son de oposición para que el asunto sea revisado lo más pronto posible, pues dada la urgencia del caso, porque sí es una resolución que impacta, según lo han dicho muchos analistas, en la vida de millones y millones de familias de nuestro país. Gracias, diputado. Diputado, ayer la Suprema Corte de Justicia emitió una tarjeta informativa señalando que se había seguido cierta normatividad y que este voto de calidad se hacía amparados, ¿no? En este artículo 56 de la ley de amparo y la citan y bueno, hacen un desglose de esta ley y señalan, hace rato leíamos, cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En el caso de empate, que eso es lo que viene en el artículo 56, primer párrafo de la ley de amparo, en el caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Eso es lo que está emitiendo en una tarjeta informativa el día de ayer en torno a este voto de calidad. Sobre esto, ¿qué nos podría usted comentar, Creo diputado? que seguramente va a ser el argumento que presente en su defensa el ministro Gelacio Pérez Dayán. Del otro lado, seguramente presentarán una interpretación diversa. Entiendo que se está en el artículo 17, si mal no recuerdo, que habla sobre la prudencia para poder turnar el asunto a otro ministro integrante para que genere un proyecto que busque conciliar las dos posturas. Vi también que al final del comunicado hacían alusión a que la ministra Esquivel había ejercido el voto de calidad en algún asunto. Y aquí vale la pena señalar, según lo he consultado con la propia ministra, que ese era un caso que llevaba listado varios meses en la sala. Es decir, que ya estaba puesto para sesionarse y no se sesionaba, no se sesionaba, no se sesionaba, precisamente porque los ministros conocían las posturas que tenían los integrantes
de la sala. Creo que fueron como 3 meses en donde no se resolvió el asunto. Y finalmente, pues ella ejerció el voto de calidad. También se trataba de un asunto eh, donde solamente se jugaban intereses particulares. Entiendo que una de las partes era un integrante del Poder Judicial que se había quejado por algo y era un magistrado. Y era algo que solamente impactaba en la esfera jurídica, en los derechos de una persona y si acaso de su familia. En este caso, pues es de la mayor trascendencia y relevancia. Está, en nuestro país, la Constitución establece que 8 ministros pueden anular una legislación secundaria, precisamente como una salvaguarda a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y que se refleja en la conformación del Congreso. Una cosa es que 8 ministros puedan anular una ley, pero que 2 ministros la anulen, eso la verdad suena excesivo ante los ojos de cualquiera, sobre todo si no se desarrollaron todas las previsiones o las prudencias, digamos, que deben de existir en cuanto a un caso tan relevante, de haber turnado, por ejemplo, el expediente a otra de las ponencias. Y aquí pasa algo también singular, en el que se ha tenido poca atención, y es el caso del ministro Lainez Potisek, porque él Ujú. se excusa del conocimiento del asunto frente a una recusación que existió por la parte de la Secretaría de Energía. Y de manera inmediata se pasa a la votación del asunto. Sin embargo, aquí, por los precedentes en materia de energía en los que ha participado el ministro Lainez, solamente podemos llegar a dos conclusiones. Indebidamente participó en más de 5 votaciones anteriores relacionadas con casos de energía, donde él hubiera tenido el mismo impedimento, o indebidamente se excusó del conocimiento de este sexto asunto, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. O sea, si Ujú. es una misma materia, si es una misma legislación, si versa sobre la misma temporalidad en la que él fue funcionario del gobierno federal, porque fue consejero jurídico de 2 presidentes, eh, procurador fiscal también, o estaba impedido para todos los casos o no estaba impedido para ninguno. Pero lo que él dice es que estaba cubierto en varios de estos casos e impedido solo en uno. Entonces, o actuó indebidamente en este bloque de asuntos que sí resolvió, o actuó indebidamente al excusarse de este asunto sin tener fundamento. Y esa es otra vertiente que se tendría que analizar, el actual del ministro Lainez, que no participó en la discusión. Y ya sobre el ministro Aguilar, pues no hay ninguna sorpresa, es el mismo ministro que se ha sentado encima del expediente del caso de multimillonarios adeudos y de evasiones fiscales durante prácticamente un año. Y ahí se juegan miles de millones de pesos y simplemente no tiene la voluntad para resolver. Eso incluso el presidente de la República lo expuso en una conferencia matutina. Y él está a pocos meses también de terminar su encargo. Pero bueno, esa es mi perspectiva sobre este caso de la sala de la Suprema Corte. También tendríamos otra opción. La sala pudo haber solicitado al Pleno de la Corte que resolviera el asunto frente a este empate. Si saben que aquí en la sala no nos ponemos de acuerdo, por favor, dada la trascendencia e importancia, hay que escalarlo al Pleno. Y eso hubiera sido una salida muy decente, muy digna para pues quienes ostentan estas máximas magistraturas en el país. Pues sí, qué cosa desde la máxima espacio donde se debe de respetar las leyes, pues se violan, ¿no? Se violentan y no se sigue el procedimiento que se debió haber seguido. Pues ahí daremos seguimiento a este caso, diputado. Y hay un último caso que queremos en otro tema abordar con usted, esto que tumba Morena, campaña del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Votar ya no será chingón. ¿A qué se refiere esto, esta detención y este de tumbar de esta campaña del IEPC, diputado? Mira qué casualidad porque no nos pusimos de acuerdo, así que no venía preparado, pero esta es la campaña, mira. Ah, El perdón. IEPC Ajá. Ah, lanza esta campaña, ¿no? sí. Que se llama Votares y la palabra CH. A mí no me gusta decir esas palabras. Mm. Y esta es la campaña de Xóchitl Gálvez, donde Ajá. ella, bueno, pues se ha denominado así desde marzo del año 2023. Nosotros aportamos 46 publicaciones de sus redes oficiales, notas periodísticas,
pautas pagadas por el PRI, por el PAN y por el PRD, su propia página de Facebook. Acá están las pautas, mira. Pautas del PRD, pautas del PAN, pautas del PRI, en donde utilizan esa palabra solo que con X para hacer alusión a Xóchitl Gálvez. Y entonces lo que encontramos es que existe una identidad fonética, conceptual y casi casi gráfica entre la precampaña de la ciudadana Xóchitl Gálvez, postulada por PRI PAN PRD, y la campaña institucional Mm, emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que es el Instituto Electoral local, para supuestamente llamar a la ciudadanía a que participe en las urnas el próximo mes de junio. Entonces, solicitamos formalmente, pues impugnamos esta determinación y le solicitamos al Consejo General de ese Instituto Electoral local que anulara esta campaña y que modificara su contenido. Les advertimos también que por ser un asunto relacionado con la presidencia de la República, la respuesta que diera el Instituto Electoral local no iba a ser calificada por el Tribunal Electoral del Estado ni por la Sala Regional. La mm. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad competente para resolver todos los asuntos relacionados con la presidencia de la República, aún en esta etapa, no solo la impugnación de las elecciones. Entonces, estoy convencido que ellos valoraron que no iban a poder tener el control del asunto aquí en el estado de Jalisco, que no iban a obtener el apoyo del Tribunal Electoral local y que se podían arriesgar a ser exhibidos nacionalmente frente a esta, pues, vergonzosa participación activa en una campaña presidencial. O sea, imagínate a un árbitro local haciendo campaña en favor de una de las precandidatas a la presidencia de la República. Es como si la campaña se llamara también Votar es transformador o Votar es Sí. bienestar, ¿no? El PRIAN, pues por supuesto que no lo aceptaría y nosotros tampoco aceptaríamos que una autoridad, que un árbitro hiciera eso. Lo único que pedimos es piso parejo y siempre lo hemos solicitado así a las autoridades electorales. Bueno, entonces ya ayer en la noche la autoridad electoral emite un oficio donde nos responde que pues, no hubo dolo, que no comparten nuestros posicionamientos, que nunca quisieron impulsar la campaña de Xóchitl, que esa no es una palabra que sea exclusiva de su propiedad, sino que es de uso común, pero que para evitar cualquier eh, diferencia, digamos, hablaron de polarización, iban a retirar la campaña. Curioso que hablen de polarización como si ellos estuvieran en un lado y Morena estuviera en el otro, como si tomaran partido, ¿no? Precisamente, cuando tiene que ser el árbitro. Pero bueno, ya determinaron que se va a retirar, estamos contentos con eso y vamos a seguir. Ahora vamos sobre los puntos relativos a la seguridad de las bodegas donde se van a resguardar los paquetes electorales. Esa es nuestra próxima petición al Instituto Electoral. 16 de las 20 bodegas presentan inconsistencias y ya tenemos el reporte para hacer el planteamiento, o de que se modifiquen las ubicaciones o de que se refuercen las medidas de seguridad para resguardar los paquetes. Muchas gracias, diputado. Pues buena noticia de esto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, de tener esta campaña que sí, la veíamos ayer, la analizábamos y como usted dice, pues es una campaña que se estaba haciendo a favor de esta pues candidata de la oposición y qué bueno que usted pues ha interpuesto también pues, esta demanda, esta denuncia y que se ha detenido. Así es que muchísimas gracias, diputado, y le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana y si nos lo permite, pues lo seguimos buscando, pues queremos estar al tanto de lo que pase en este juicio político y sabemos que usted está también pues impulsando esto y forma parte de esta subcomisión de examen previo. Así es que lo estaremos dando lata si nos lo permite y que tenga un lindo día 2 de febrero y Día de la Candelaria y que coma muchos tamales, diputado. Así es que Muchas gracias. gracias. Mañana viene la doctora Sheinbaum a Jalisco a tener dos eventos, uno con estructura y otro con el sector educativo del estado, y vamos a estar acompañándola acá. El lunes llegan las iniciativas del presidente de la República al Congreso, así que seguramente habrá muchos temas que platicar. Un saludo a Claro. toda la audiencia y a Ernesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado, de su parte. Lindo día. Igualmente. Gracias.
Pues acabamos de tener esta entrevista con el diputado Hamlet García Almaguer, que volvemos a repetir, es integrante de la subcomisión de examen previo y esta comisión que va a estar encargada de determinar si procede o no el juicio político contra pues este ministro de la Suprema Corte que decidió con su voto de calidad por toda la nación, ¿no? Ya decimos, pues no es importante entonces la decisión que se hizo a través de los representantes populares en la Cámara de Diputados y en el Senado. Él decidió, pues por todos nosotros y nosotras, y eso también me parece que tiene que ser como parte de los argumentos que se presenten.